Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy queremos comenzar esta otra narración, esta otra sección, que va desde el versículo 17 hasta el 25. Aquí encontramos los planes de Saúl para deshacerse de David. Estamos allá de Seguridad, lleva ella para David, o cañé lleva de Saúl, porque él también es muy prudente. Hicimos una pregunta y decíamos, ¿será que David no podría en defensa propia haber matado incluso a Saúl? Porque pero sin embargo David pudo hasta ahora, dice, sortear esa dificultad. Y entonces ahora seguimos viendo, y sobre todo continúa estos ataques y esta forma y planes incluso que tiene Saúl para deshacerse de David. Saúl, ¿verdad? Y entonces aquí comienza a armar, a organizar algunos planes para poder deshacerse de David. Vamos a introducirnos un poco en esta lectura desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Saúl dijo a David: ahí tienes a Merab, mi hija mayor, te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. En realidad Saúl pensaba que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejolá. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se la contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó: se la daré para tenerlo atrapado, y así caerá en manos de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez: hoy vas a ser mi yerno. Además, dio esta orden a sus servidores: díganle a David confidencialmente, el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren. Ahora es el momento de convertirte en yerno del rey. Los servidores del rey repitieron estas palabras a David, pero él le respondió: ¿les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de condición humilde. Cuando los servidores informaron a Saúl de lo que había dicho David, Saúl le dijo: háblenle así a David:
Como único precio a cambio de su hija, el rey quiere 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. De esta manera, Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos. Bueno, aquí entonces son algunos de los planes de Saúl. Primero con su hija Merab, a quien le está queriendo entregar. Pero sin embargo, siempre David, ¿se acuerdan que habíamos hablado en los cursos anteriores de la humildad de David? Es decir, David que es muy prudente, David que no es que se lanza nomás a entusiasmar por cualquier virología y por cualquier oferta, ¿verdad? Y en este caso también él pensaba muy bien, ¿quién soy yo, verdad? ¿Y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Para que yo sea el yerno del rey. Y entonces, esto hace que al final se desista de nuevo, porque quiere decir que no hay todavía un deseo o no hay todavía una cercanía como para hacer ese pacto con el rey. Y entonces también seguramente que desconfianza, incluso por eso la prudencia también de David. Pero después continúa, se dan cuenta, se continúa este diálogo, el rey está buscando y está haciendo planes, pero ella lleva este fragmento de la historia bíblica nos cuenta sobre los planes que tiene Saúl porque quiere eliminar a David. No convenir, ando hipotaina, la David abe oí, porque es peligroso para él. Siempre el problema va a ser sobre el problema de la dinastía. Siempre el problema va a ser, ¿verdad?, del cómo tener que afrontar esta relación con David. O que Jesús, nosotros habíamos dicho ya en los versículos anteriores, ¿verdad? En el versículo 12 mismo, entonces Saúl le tuvo miedo a Imoiguri, porque el Señor estaba con David, en cambio se había retirado de él. Esto era lo primero, pero después más adelante de nuevo se vuelve a insistir. En el versículo 14, David tuvo éxito y lo acompañaba en todas partes, en todas sus empresas, este éxito, ¿verdad?, de lucha, y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Ahí está el versículo 15, nos vuelve a decir que Saúl tiene miedo. Se insiste siempre en el miedo de Saúl con respecto a David. Ahora, nosotros preguntamos y decimos, ¿qué miedo lo que tiene? Y no es tanto por una cuestión, ¿verdad?, de un miedo simplemente de algo que le puede suceder a ellos, lo que puede ver, sino que el miedo verdadero de Saúl es que David dice que le tiene a Dios. David está actuando y está realizando nada más y nada menos que un plan de salvación, el plan de Dios en la vida de él. Sin embargo, Saúl está comprendiendo, está viendo, pero sin embargo no quiere aceptar, no quiere ponerse en las manos de Dios para hacer ese camino de Dios. No quiere entonces hacer una transición, así como en síntesis Dios le está pidiendo, ¿verdad? Y te imaginas, entonces, ¿verdad? Y por eso es que cuando le dice que David estaba acompañado por Dios, que David está acompañado y sobre todo haciendo este camino como para, entre comillas, asumir después el reino, ahora entonces nos encontramos que Saúl no le quiere permitir, porque quiere su dinastía. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Principados, potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. En contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Te vi tan grande y poderoso,
mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta narración del capítulo 18 del primer libro de Samuel, de los versículos que van del 17 hasta el 25. Son los planes de Saúl para deshacerse de David. Aquí comenzamos en que Saúl, ¿verdad?, le dice a David: yo te daré Merab, mi hija mayor. Yo te daré entonces a mi hija mayor, Merab. Ustedes se acuerdan que incluso esto es lo que había ofrecido justamente el rey Saúl a aquel que se animaba a luchar, a pelear contra Goliat. Al final de cuentas sabemos que nadie se atrevía, todos tenían miedo, todos dice que salieron corriendo, huyendo, cuando se presentó Goliat frente a ellos y les estaba desafiando. Pero David dice que oyó todo eso. Ya David desde ese momento se quedó también bastante impresionado, pero no tanto por Goliat, el gigante, sino que sobre todo le impresionó la forma como actuaron los del ejército de Israel. Entre ellos incluso estaba su propio hermano, ¿verdad? Eliab estaba también ahí, el hijo mayor de Jesé, incluso con quien Samuel se había hasta confundido y diciendo: este sí, este es esbelto, este es grande. Al final el Señor le dice: no te fijes en las apariencias. La tapanara lleva. Y así también, queridos amigos, muchas veces de la tapanara lleva ñeñe en bareí, pero en el fondo, y aquí, entonces nosotros estamos viendo que como había ofrecido a la hija del rey, Saúl también, entonces está comenzando ahora esa maquinación. A ver, ¿cómo me voy a deshacer? Yo había prometido. Él le venció a Goliat, él le mató a Goliat, es decir, él tiene derecho, porque yo había dicho que le daré mi hija, ¿verdad? La hija del rey, se había dicho, además de llenarle de riquezas y además de que decía que le haría la excepción absolutamente de todos los impuestos de la casa de su padre, dice, o sea, le iba a absolver de todo, de toda deuda. Bueno, y aquí nosotros encontramos que ya Samuel le llama a David y le dice: ahí tienes a Merab, mi hija mayor, te la voy a dar como esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. Ahí está, combatir en las guerras. O sea, esta segunda partecita es lo que le está interesando en realidad a Saúl. Saúl quiere que David se quede prendado, quede asegurado, y desde ahí entonces él le puede seguir enviando a las guerras, le puede seguir enviando a los lugares más peligrosos. Quiere deshacerse de él. Incluso continúa diciendo: en realidad Saúl pensaba, nos dice el versículo siguiente, ¿verdad?, que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Que sean los filisteos, es decir, yo me lavo las manos. Él murió, si muere, entonces va a morir en manos de los filisteos. Él va a morir en una guerra, en una pelea. Saúl había prometido, como sabemos, ya entregar a su hija al hombre que matara a Goliat. Eso lo habíamos leído en 1 Samuel 17:25, en que justamente Saúl prometía eso. Ahora Saúl cumple su promesa y le ofrece a Merab, la hija mayor. Entonces David ahora tiene su reacción. No será mi mano, dice, contra él, sino que será la mano del filisteo. ¿Por qué esto está diciendo Saúl? Porque en realidad él lo que está pensando es en ese plan, que es un plan nefasto, ya lleva, porque está actuando a doble filo, ¿verdad? Entonces yo te doy, pero eso también te tiene que atar a mí, y te voy a mandar en los lugares más peligrosos, ¿verdad?, para que te puedas morir, mas no desaparecer, me pueda deshacer de tu presencia. Ahora, la oferta de matrimonio que le está haciendo Saúl, de cierta manera parecía un gesto de bondad. Parece un gesto de bondad. Bueno, David, como agradecimiento, ¿te acordás que habíamos prometido que el que venciese a Goliat se iba a quedar con la princesa? Y bueno, aquí está Merab, para que te puedas casar con ella. Te la doy como premio, como regalo verdaderamente por tu empeño, por tu lucha,
por tu valentía de haber vencido, de haber salvado las huestes de Israel, las huestes del ejército del Señor, Sebaot. Y bueno, parece un gesto de bondad y también un gesto de mucha amabilidad de parte de Saúl. Imagínense, nada más y nada menos que el rey que le está ofreciendo a su propia hija, imagínense. A pesar de que él, anteriormente estábamos leyendo y estábamos viendo que está procurando asesinar. Entonces asesinar a su yerno. Aquí, sin embargo, está queriendo cumplir con aquello que había prometido, que era el de darle a la princesa al que matase a Goliat. Se suponía que David debía creer: Saúl me ha perdonado, ha dejado que el pasado quede atrás. Él me arrojó 2 lanzas antes, pero todo eso ha terminado ya. ¿Verdad que es linda esa reflexión, verdad? Pero esa reflexión nosotros la encontramos por debajo, porque de ñandé ya calculagina que eso estaría pasando. Volvemos enseguida con más ñandé yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la gran fiesta de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y esto va muy unido, a pesar de que muchas veces la gente mandó solamente de Miguel, pero sin embargo son los 3 arcángeles muy importantes para entender el camino de nuestra vida, el camino de nuestra comunidad, el camino de nuestra salvación. Porque mi como él, queridos amigos, significa quien como Dios. Upeago y seina ñande ñañora y no hará contra el mal. Upeago y seina, nosotros tenemos que ser vencedores contra todo mal. Pero no termina ahí, queridos amigos. Vencer al mal nos lleva entonces a engendrar a Cristo. Y eso quiere decir gabar él. Fuerza de Dios, potencia de Dios. Ñande, entre comillas, engendrar a Cristo en la vida justamente para tener la fuerza, la potencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, para la comunidad. Y desde ahí entonces el tercer nombre del arcángel Rafael, Dios que cura. En la medida en que luchamos contra el mal, Mijomoel, entonces podemos revestirnos de Dios, engendrar al Cristo en la vida. Rafael. Así que, queridos amigos, hoy al celebrar esta gran fiesta de los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, también nosotros pedimos esta gracia para que luchemos contra toda corrupción, luchemos contra todo mal, nos fortalezcamos y podamos engendrar, porque es la potencia de Dios, gabar él, así como el ángel o el arcángel sería en este caso Gabar, él es enviado a una ciudad y engendra en el seno de María, así también nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. El tercer elemento de la vida cristiana, sanación, curación, Rafael. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre
la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Nuestro patrono siempre fiel, San Gabriel es portador de la noticia de la encarnación, el mensajero de Dios, San Gabriel, y por ello tenemos a Jesús nuestro Señor. Luminoso San Gabriel, fuerza de Dios, fuiste elegido entre la milicia celestial para ser mensajero y llevar la noticia del nacimiento. Nuestro patrono siempre fiel, San Gabriel es portador de la noticia de la encarnación, el mensajero de Dios, San Gabriel, y por ello tenemos a Jesús nuestro Señor, enviado a Zacarías para prometer la concepción de Juan el Bautista, Santa Isabel, enseñando que para Dios no hay imposibles, teniendo fe. Nuestro patrono siempre fiel, San Gabriel es portador de la noticia de la encarnación, el mensajero de Dios, San Gabriel, y por ello tenemos a Jesús nuestro Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Llevan días trabajando en Roma en su asamblea anual y vienen de distintos países de América Latina. Estos hombres y mujeres laicos y consagrados forman el Consejo Central de CEPROME. Esta institución es el Centro de Investigación y Formación para la Protección del Menor, es decir, la entidad que está apoyando a las comunidades eclesiales del continente a fortalecer todos los aspectos que permitan que la Iglesia sea un lugar más seguro para niños y personas vulnerables.
deseables, para que nadie jamás vuelva a sufrir el flagelo del abuso sexual, de conciencia y de poder. En el Vaticano colaboran estrechamente con la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, liderada por el cardenal estadounidense Sean O'Malley. Pero también el Papa Francisco sigue de cerca todos los cursos, conferencias, congresos, estudios en profundidad y demás actividades realizadas por CEPROME. Por eso quiso recibirlos en la intimidad de su biblioteca personal y reconocer su abnegada labor. Ustedes, los CEBIEN, tratan de trabajar y aplicar métodos cada vez más adecuados para erradicar la lacra de los abusos, tanto en la Iglesia como en el mundo. Y no debemos olvidar esto: los abusos que han golpeado a la Iglesia no son más que un pálido reflejo de una triste realidad que abarca toda la humanidad y sobre la que no se presta la necesaria atención. Alguno puede decir, no son tantos entonces. Si fuera uno solo, ya sería escandaloso. Uno solo. Y son más de uno. El Santo Padre les pidió fortalecer su trabajo orando y contemplando en los niños vulnerados al mismo Jesús que fue ultrajado. Además, el pontífice compartió con ellos una preocupación que lleva en su corazón. ¿Dónde se hace esta pornografía infantil? ¿En qué país se hace? Nadie lo sabe. Pero es la criminalidad puesta al servicio de cada uno a través de su telefonito. Por favor, hablemos de esto también. Porque esos niños que son filmados son víctimas sofisticadas de esta sociedad del consumo. No se olviden de este punto que a mí me preocupa mucho. Es también una inquietud de los miembros de CEPROME y que ahora, con el apoyo del Papa Francisco, continuarán tratando de combatir para que la Iglesia sea un espacio seguro donde nadie sufra abuso y así nada impida que el Evangelio de Jesús sea anunciado en todo el mundo. Con el más pequeño de mis hermanos, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Capítulo 18 y esta narración que va desde el 17 hasta el 25. Aquí encontramos en realidad los planes que tiene Saúl para deshacerse del idioma de David. Entonces ya es cana alguna manera, ¿verdad?, de deshacernos, de matarlo, de hacerlo desaparecer. Pero, por otra parte, también Saúl dice, no será mi mano la que irá contra David, la que irá contra mi yerno en este caso, porque le está ofreciendo ya como parecería un signo de amabilidad, un signo de bondad, un gesto de parte de Saúl. Se suponía que David entonces debía creer, ahí hoy sí, entonces quiere decir que la hace suegro, ¿verdad? Entonces David, este es el suegro, este será mi suegro, me está queriendo entregar, me está queriendo dar para que yo me quede con su hija y de cierta manera entonces para que yo pueda ocupar el reino, para que yo pueda ocupar su lugar. Y entonces así nosotros nos damos cuenta que esta era una trampa debido a la dote que Saúl después le va a pedir. Entonces David al comienzo le dice, le responde, ¿quién soy yo y quién es mi estirpe? ¿Quién es mi estirpe? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi familia? ¿Verdad? El clan de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey. Que yo sea el rey, el yerno del rey. Imagínense
me están queriendo dar a la propia hija del rey, a la princesa. ¿Quién es mi estirpe, verdad? La estirpe, en este caso su papá, Jesé, ¿verdad? De Belén, un pastor de ovejas. Y cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejola. Adriel de Mejola. Había cambiado y llega entonces. En el momento en que tendría que casarse, ¿verdad? Entonces le vuelven a cambiar y le dan entonces a Adriel. Y también, como decíamos nosotros, aquí tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. Eso es lo que le está pidiendo entonces Saúl. Pero después, mientras tanto, Mical, más adelante vamos a ver, la otra hija del rey Saúl, es la que se va a enamorar de David. Y ahí es donde David comienza ya a extender, entre comillas, ya de su pecha, ¿verdad? Extender toda su maldad, está buscando todo lo posible. Porque a veces ya que se fue con Adriel, esta otra hija mía, Merab. Entonces, mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se le contaron a Saúl, recibió con agrado la noticia. Mira, Mical, mi hija, se ha enamorado de David. Entonces, esto le convenía a Saúl, porque pensó, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Pensó entonces, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Queridos amigos, esto es lo que puede también suceder con nosotros. Estas son las cosas que pueden suceder con cada uno de nosotros cuando no tenemos bien clara la película de Yahshua, cuando nos falta justamente ese discernimiento. ¿Por qué? Y porque pensamos hacer simplemente lo que nosotros queremos, no lo que en realidad Dios quiere para nosotros. Y en este caso vemos que es el fruto directamente. A ver, diga tú y le ya calcular la otra cosa lleva. Diga tú ya venían de Yarapó en estas cosas. Sino que aquí está el mal verdaderamente y se nota que un espíritu, que parecía que le tomaba a Saúl, ese espíritu que le ponía negativo en contra de, y ahora justamente con nada más y nada menos que su futuro yerno por una parte, con alguien que le salvó al mismo Israel. O sea que aquí había una complicación muy grande de la mente del mismo Saúl. Quiere decir que el mal va a poesina, ese mal que se vuelve después envidia. Entonces ya sé lloviendo mañana, lo único que desea y está buscando, porque estamos en estos planes de Saúl para deshacerse de David. Es lo único que él sabe pensar, es lo único que está deseando. Vaya se muy parada con vaya allá pota ani opita seco ave lleva cogerlo de cuase lluvia a medida que envié con la pecera allí, ¿verdad? O sea, aquí era la idea de que Merab se casase con él y entonces es como tenerlo. Pero parece que no había feeling, ¿verdad? Parece que David tampoco no insistió mucho y al final se le dan a Adriel. Adriel es el de Mejola, con quien Merab después se casará. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Según dice el capítulo 12 del Apocalipsis, entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón.
El dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, y sus ángeles fueron precipitados con él. Por eso podemos descansar tranquilos en la lucha contra el demonio, porque el arcángel San Miguel siempre ha estado atento para defendernos de la acción del maligno, y ello queda demostrado desde la antigüedad cuando expulsó a Lucifer del cielo y con ello sofocó la rebelión de los ángeles caídos, y luego este príncipe de los espíritus celestiales lo enfrentó y venció de nuevo, según la carta de San Judas, en la disputa por el cuerpo de Moisés que pretendía robárselo Satanás, y Miguel se lo arrebató y enterró en un lugar que solo conocieron Dios y él. Así, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el arcángel San Miguel ha estado atento para ayudar a los profetas y a todos los cristianos que en la hora de la muerte hemos estado a punto de sucumbir por la acción del príncipe de las tinieblas. Pidámosle a San Miguel Arcángel que no nos suelte de su mano. Mientras el arcángel San Miguel es el protector, el arcángel San Gabriel es el mensajero por excelencia de Dios, pues en los acontecimientos más trascendentes para la humanidad ha sido él quien ha comunicado las decisiones del Altísimo. Por ejemplo, se encargó de notificarle a Noé que se preparara para el diluvio y le ordenó que salvase una pareja de cada especie. Luego le informó a Abraham que sería padre y lo conminó a bajar su brazo cuando iba a sacrificar a Isaac. Fue quien le indicó a Moisés ante la zarza ardiente que estaba en la tierra sagrada, y en el desierto era quien le transmitía la voluntad de Dios. Asimismo, le reveló a Zacarías en el templo que su mujer Isabel daría a luz a San Juan Bautista. A continuación transmitió la noticia más sublime de la historia al anunciarle a María que sería la madre del Salvador, y luego urgió a la Sagrada Familia para que huyera de la persecución desatada por Herodes contra el niño Dios. Por eso San Gabriel Arcángel es por antonomasia el canal a través del cual Dios se comunica con el hombre. Pero si el arcángel San Gabriel es el portavoz del Altísimo, el arcángel San Rafael es el prototipo del ángel de la guarda, pues cuando el justo Tobit quedó ciego y por ello le dio gracias a Dios, el Señor envió al arcángel San Rafael a curarlo y a hacer posible la boda de su hijo Tobías con Sara, una joven a quien un demonio llamado Asmodeo le había matado a sus 7 maridos antes de consumar el matrimonio. El muchacho emprendió el viaje hacia la casa de su prometida, acompañado del ángel que le ayudó a cobrar una deuda que con su padre tenía Gabael. Luego lo salvó de las fauces de un enorme pez, al que por consejo de Azarías, hijo de Ananías, así dijo llamarse el arcángel, le extrajo el corazón, la hiel y el hígado, con los cuales llegó a donde Sara. Y al concluir la ceremonia nupcial, de acuerdo con el consejo de Rafael, quemó el hígado y el corazón. El perfume que expelieron las vísceras ahuyentó al demonio, y así Tobías pudo tomar a su esposa. Al regresar a casa con ella, el arcángel San Rafael le ordenó que frotara con la hiel los ojos de Tobit, y al instante el anciano padre recobró la vista. Por todo eso pidámosle a San Rafael que nos acompañe siempre en la dura travesía de la vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando.
No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Del camino de aquel peregrino, tú que viniste del cielo a darle consuelo a aquel bienhechor. Líbrame del camino sin fe, en mi sendero alúmbrame. Escucha mi oración, San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame, San Rafael. Lanza tu red hacia mí, hazme un pez, y en tu red entender, también comprender lo que es el amor. Y de tu pez, de su hielo, de mi ceguera cúrame, ablanda mi corazón, San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame, San Rafael. En este efímero viaje, guía mi alma al Señor, para poder alcanzar también un lugar al lado de Dios. Condúceme por el camino del bien, la oscuridad ya dejaré, caminaré con amor, San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame, San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame, San Rafael. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos
reflexionando sobre estos planes que tenía Saúl para deshacerse totalmente de David. Imagínense, lo está haciendo incluso con algo demasiado delicado, ¿verdad? Primero, como yerno, es decir, el suegro y el yerno. Te doy aquí a mi hija. Entonces, Merab será tu esposa. Pero después ya dijimos en el bloque anterior, parece que no hay feeling, entonces doy con bebé, ojo con Adriel, o me da otro, o pella, entonces, o a saber tranquilo. Pero ahora vuelve la situación y la problemática. Mientras tanto, Mical, entonces la hija menor de Saúl, se había enamorado de David. Coab entonces ya quema en otro plano, ¿verdad? No es simplemente un querer darle, un querer donarle, ¿verdad?, a Merab, su hija, para que se casase con David, sino que en el fondo no hay feeling, no hay amor entre ellos, por lo tanto termina de una manera totalmente diferente, que Merab se casa con Adriel de Mejolá. Pero como le decía, desde el versículo 20 viene una segunda etapa, un segundo momento. Mientras tanto, Mical, se llama entonces la segunda hija, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y aquí está el problema, se había enamorado de David. Vaya ya es el problema que se había enamorado, y bueno, porque justamente hace de nuevo que esa relación vuelva a levantarse, esa relación entonces vuelva a encaminarse hacia aquello que parecería que ya hubo llegado a una meta, a un fin, con el rechazo, o mejor dicho, con el casamiento de Merab con Adriel. Pero sin embargo vuelve a aparecer, ¿verdad? Como siempre, en el nudo de la cuestión de nuestra narración, aquí aparece de nuevo Mical, la otra hija de Saúl, que se había enamorado de David. Cuando ella catavira y etese o al juzbe o mendacemo oiga tu jese, ¿verdad? Y entonces aquí le comunican enseguida. Cuando se lo contaron a Saúl, recibió con agrado la noticia. Con agrado, quiere decir que a peña punto ume peña camejina lleva peoña mindu ua, era luego de llevarle a la muerte a David. Quiere deshacerse. Pero al mismo tiempo yo tengo que hacer una manera que él no se vaya de mí, que no se imponga sobre mi reino, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ganarse adeptos, porque en realidad todos los versículos anteriores nos hablaban que el pueblo, la gente, o forma más baila David. Desde aquel momento en que había vencido a Goliat, él ahora entonces está comenzando a tener mucho protagonismo. También Saúl, porque quería deshacerse de él, comienza a enviarle al frente de las batallas con el ejército. Pero estando ahí, en esa situación, es que él comienza a entender, ¿verdad? Comienza a entender que este es un camino de Dios, ¿verdad? Incluso Saúl también comienza a entender algo. Yo llamo porque decía, entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David. Y en cambio, dice, se había retirado de David. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos a ir concluyendo nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, este libro, este capítulo 18, del 1 hasta el 16 y luego del 17 hasta el 25, por una parte nos presentan los celos de Saúl contra David. Y por otra parte, ya cuando llega a lo máximo, sobre todo del capítulo 17 hasta el 25, nos narra sobre estos planes que tenía Saúl para deshacerse de David. Ni por una vez te cojo al juez y cuál lleva, ni por una vez te que hay un feeling espectacular, pero para que te oye esa cuál y nada, y le pone una página. Así que, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos pasajes del primer libro de Samuel. Y ahora yo les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.